Estamos considerando las realidades fundamentales que constituyen la unidad de la Iglesia del Señor Jesucristo y la importancia de ser conscientes de estas realidades. Según el apóstol Pablo, los miembros de la Iglesia del Señor que estaban en Éfeso debían tener presente 7 realidades para poder responder más eficazmente a la vocación con la cual dice el apóstol que fueron llamados. La conciencia de esas realidades ayudaría a los miembros de esa iglesia a trabajar con más eficacia en la conservación de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y les ayudaría asimismo a alcanzar los objetivos para los que fue creada esa unidad. La primera realidad mencionada por el apóstol es que ellos, los hermanos en Éfeso, constituían un mismo cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo presente en la tierra y más específicamente presente allí en la ciudad de Éfeso. La iglesia del Señor, como lo hemos venido viendo a la luz de las Escrituras, no es un montón de gente que se agrupa por aficiones coincidenciales eventuales como se agrupan los aficionados de un deporte o de un arte. La iglesia del Señor Jesucristo está constituida por personas unidas vitalmente. Juntos constituyen el cuerpo del Señor Jesucristo. Comparten y viven la vida del Señor. Ese es un privilegio que solo tienen los que creen en el Señor Jesucristo y han sido vinculados a su iglesia de manera orgánica. Una segunda realidad de la cual los hermanos de Éfeso debían ser conscientes es que los unía un mismo espíritu, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Aquí en Efesios capítulo 4, versículo 4, el apóstol únicamente menciona la importancia de tener presente esta realidad, un solo espíritu, un mismo espíritu. No se detuvo a explicar por qué. Y no se detuvo a explicar porque ya se había referido al Espíritu Santo en el primer capítulo, versículos 13 y 14. Y probablemente también había abordado ese tema en el tiempo que había estado con ellos, enseñándoles las grandes verdades del Evangelio mencionadas aquí de manera rápida. El apóstol Pablo había estado con los hermanos de Éfeso 3 años consecutivos enseñándoles el Evangelio. Los hermanos en Éfeso debían entender que la unidad debía conservarla en un cuerpo. Todos los miembros debían ser conscientes que tenían la responsabilidad de conservar la unidad, manteniéndose en un mismo cuerpo y con el mismo espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu que habían recibido como creyeron, tal como lo mencionó en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Al leer eso en la carta que les envió, al leer esto ellos, por lo menos, debían recordar que al principio de la carta les había escrito
les había escrito que desde el mismo momento en que creyeron en el Señor, les fue dado el Espíritu Santo como sello y arras de la herencia de la posesión adquirida en el Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Así lo había escrito el apóstol. En él, en el Señor Jesucristo, también vosotros, los gentiles santos y fieles que estaban en Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Espíritu que es las arras de la herencia que Dios el Padre les había concedido para que Dios el Padre fuera alabado, para que la gloria del Padre fuera alabada. De acuerdo a lo que el apóstol escribió en estos versículos, el Espíritu Santo es sello y es adelanto de la herencia eterna en cada persona que cree verdaderamente en el Señor Jesucristo. Como sello, el Espíritu es la marca en los creyentes, marca que garantiza la entrega completa de la herencia prometida. Como marca, el Espíritu de Dios estaría presente en la vida de ellos desde el momento en que creyeron hasta que les sea entregada la herencia completa. Esta es una realidad que el apóstol dice de los hermanos en Éfeso, pero es una realidad para todos los que verdaderamente creen en el Señor Jesucristo. Como arras, el Espíritu es la muestra anticipada de la herencia. Como arras, el Espíritu Santo es el adelanto de la herencia eterna, que es la vida eterna con todos sus bienes. Al escribir esto, el apóstol afirma que los creyentes de la iglesia de Éfeso poseían el Espíritu Santo desde el momento en que creyeron en el Señor Jesucristo. Desde ese momento, el apóstol afirma que esos hermanos fueron bautizados por el Espíritu en un mismo cuerpo. Desde ese momento, según la doctrina del apóstol, también eran hidratados por ese mismo Espíritu. Miremos cómo lo dice a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pero quiero recordarles, queridos hermanos, que eso lo dijo el apóstol de los hermanos de Corinto, pero es aplicable a todos los creyentes de toda iglesia local, de cualquier parte del mundo y de cualquier tiempo de la historia. Y ese acto de gracia, el apóstol lo describe como un bautismo, un sumergimiento en un cuerpo, la iglesia. Aquí no está hablando del bautismo en agua, el que recibimos para dar testimonio de que creemos en el Señor Jesucristo, de que estamos arrepentidos y admitimos que somos incapaces de pagar por nuestros pecados y por tanto aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. No es a ese bautismo que el apóstol se refiere aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Es a la inserción de los que creen en el Señor Jesucristo a la iglesia. Eso es lo que está llamando el apóstol bautismo. Ese acto de gracia, el apóstol lo describe como un bautismo, como un sumergimiento en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En la iglesia, que es también el cuerpo del Señor Jesucristo.
a la iglesia como cuerpo, en ese versículo, nótenlo, el apóstol la describe como un manantial en el que los creyentes son sumergidos por el Espíritu Santo. Les ruego que presten atención a esto porque pocas veces se escucha en pocas predicaciones. Que el apóstol se refiera a la inserción de los creyentes a la iglesia como una inmersión es sumamente descriptivo. Indica que los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo no son personas que están presentes en la iglesia como visitantes. Indica que los miembros de la iglesia del Señor están inmersos en el ser y vida de la iglesia del Señor. Los miembros de la iglesia del Señor, a la luz de lo que el apóstol dice en este versículo, los miembros de la iglesia del Señor están envueltos, saturados de la esencia y carácter de la iglesia del Señor. Sufren sus dolores y disfrutan sus gozos. No son elementos extraños a la iglesia, sino que pertenecen a la iglesia y por tanto son sensibles a lo que ocurre en ella, sea bueno o sea malo, sea positivo o sea negativo. Noten en el mismo texto, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, luego el apóstol Pablo dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y repito, no lo está diciendo de nosotros. Esto no podemos aplicarlo a nosotros a la ligera, a no ser que realmente seamos iglesia del Señor. Si somos iglesia del Señor y hemos creído en el Señor Jesucristo, de la misma manera que los hermanos de esa iglesia creyeron, podemos aplicarlo a nosotros. Pero no lo podemos aplicar solo porque lo escuchamos y lo leemos y en la lectura nos incluimos en ello. No. Lo está diciendo de él y de la iglesia y de los creyentes, de las personas que creyeron en el Señor Jesucristo allí en la ciudad de Corinto. Esta forma de hablar describe al Espíritu como el agua en la segunda parte del versículo. Ya no es la iglesia la que está describiendo como un manantial, es el mismo Espíritu que se está describiendo como el agua que hidrata a cada miembro de la iglesia para vida. Debemos notar que todo esto tiene un sentido corporal orgánico. Sumergidos en el mismo cuerpo por el Espíritu Santo, beben del mismo Espíritu. El lenguaje es altamente descriptivo, pero no es fácil de entender. En una simple lectura no alcanzamos a comprender lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a los creyentes con esa forma de hablar. Como les dije, primero el apóstol Pablo está imaginando a la iglesia como un gran manantial en el cual él mismo sumerge a los que creen en el Señor Jesucristo. Y luego el apóstol habla del Espíritu como una bebida de la cual son partícipes todos los miembros de la iglesia. Lo que quiere decir el apóstol Pablo en este versículo es que los miembros del cuerpo son primero sumergidos en la iglesia y luego, estando sumergidos en la iglesia, todos beben del mismo espíritu dentro del cuerpo, no fuera del cuerpo. Específicamente en el cuerpo de creyentes que constituye la iglesia de Cristo en un lugar específico. ¿De qué sirve saber esto? A los verdaderos creyentes les sirve de mucho. La conciencia de estas realidades hace a los miembros de la iglesia más cuidadosos en cuanto a los privilegios
pero también en cuanto a las responsabilidades que se adquieren a partir del momento en que creen en el Señor Jesucristo, son insertados a la iglesia como sus miembros, como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo presente en la tierra. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol escribió a los miembros de esa iglesia, la iglesia de Corinto, lo siguiente: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Después de esto dijo: y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto nos debe llevar a pensar en la gran estima en la que Dios tiene a su iglesia, y nos debe llevar a estimarla de la misma manera que Dios mismo la estima. Y tengamos en cuenta que estamos hablando de una iglesia local defectuosa, como era la iglesia de Corinto. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice: si alguno destruye al templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La causa por la cual el apóstol Pablo escribió esto fueron las divisiones que estaban causando el mal manejo de las simpatías de algunos miembros de la iglesia, simpatías relacionadas con sus propios pastores. Y esto lo escribió después de haberles hablado del fundamento sobre el cual cada miembro debe sobreedificar y del material con el cual cada miembro debe sobreedificar sobre el fundamento puesto para la edificación de la iglesia. Mírenlo ahí en el capítulo 3 de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 15. Dice el apóstol: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué es esto? Es un cuestionamiento. Esta interrogante es un cuestionamiento de parte del apóstol Pablo por cierto comportamiento de algunos miembros de la iglesia de Corinto. Este cuestionamiento indica que por la forma como estaban administrando sus criterios en cuanto a sus pastores, parecía que ignoraban que eran morada del Espíritu del Señor. De esto se infiere que la conciencia de la presencia del Espíritu del Señor en la vida de los creyentes los hace ser cuidadosos en cuanto al fundamento sobre el cual cada miembro sobreedifica, pero eso también muestra que la conciencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y en cada miembro hace a los miembros más cuidadosos de la calidad de los conceptos con los cuales sobreedifican en la iglesia. Algunos miembros de la iglesia de Cristo que estaba en Corinto estaban poniendo sin darse cuenta como fundamento a Pablo, otros a Apolos y otros a Pedro. Otros un poco más acertados estaban poniendo al Señor Jesucristo. Digo que un poco más acertados porque al entrar en la contienda estaban presentando al Señor como un rival de los otros y no como el fundamento sobre el cual Pablo, Pedro y Apolos estaban sobreedificando.
Lo que se ve en este capítulo, a la luz de lo que estaba sucediendo y de lo que el apóstol dice, las concepciones y argumentos que cada miembro comparte con los demás miembros son oro, plata, madera u hojarasca. Las concepciones y argumentos que los miembros de la iglesia comparten entre sí unen o dividen a la iglesia, recogen o desparraman, construyen o destruyen. Esto nos hace ver el cuidado que debemos tener con lo que conversamos entre nosotros en los descansos, en las visitas y donde quiera nos encontremos con algunos de nuestros hermanos. Debemos preguntarnos, ¿lo que estoy diciendo es oro, plata, piedras preciosas, madera u hojarasca? ¿Mis palabras recogen a la iglesia o la desparraman? ¿La unen o la dividen? ¿La construyen o la destruyen? Cada miembro de la iglesia del Señor, en cualquier lugar, debemos tener presente que el espíritu de la iglesia es uno y ese es el Espíritu Santo. Él habita en todos y en cada uno de sus miembros, por lo cual, si nos consideramos miembros de la iglesia del Señor, debemos proceder en concordancia con su espíritu. Para eso debemos conocer quién es el Espíritu Santo y cuál es su trabajo en su iglesia y en cada uno de sus miembros. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, encontramos información en cuanto a qué es lo que produce el Espíritu Santo cuando vivimos y andamos en él. ¿Cómo son los creyentes que viven y andan en el Espíritu del Señor, según lo que dice la Escritura en esta parte? Son creyentes amorosos, gozosos, pacíficos, pacientes, benignos, bondadosos, creyentes con fe, mansos y con dominio sobre sus sentimientos y emociones, con dominio sobre su lengua. No es difícil saber si vivimos y andamos por el Espíritu de Dios. Si unimos lo concerniente a estas dos primeras realidades, podemos ver con claridad la importancia de cada una en relación con la otra, puesto que el cuerpo mencionado aquí es el cuerpo del Señor y el Espíritu mencionado es el Espíritu Santo. Ese cuerpo y ese espíritu constituyen la unidad orgánica visible llamada Iglesia de Cristo. Así como el espíritu de un hombre es quien le da vida a ese hombre, el Espíritu de Cristo es quien le da vida a la Iglesia de Cristo como su cuerpo. Así como el espíritu del hombre está presente en todos sus miembros, también el Espíritu del Señor Jesucristo está presente en todos los miembros de su iglesia como su cuerpo. Y así como el espíritu de un hombre es quien gobierna cada miembro de su cuerpo, también el Espíritu Santo es quien gobierna a cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo mediante el entendimiento, la conciencia y la voluntad de cada miembro. No necesariamente en cada miembro de la iglesia local, pero sí en los que son miembros de su iglesia real, la que han llamado la iglesia invisible, la cual se hace visible mediante la unidad de quienes viven y andan en su espíritu. A la luz de la doctrina bíblica de la iglesia como el cuerpo del Señor y del Espíritu Santo como el espíritu que une a sus miembros en ese cuerpo, el Espíritu Santo no es el que rompe la comunión entre aquellos
por quienes el Señor Jesucristo dio su vida para que sean uno como Él es uno con el Padre. Por lo mismo, nadie que obre y hable por el Espíritu de Dios fomenta la ruptura de la iglesia del Señor. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir sin Dios y en contra de sus mandamientos, deseosos de perseverar en la vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad, no confiando en nosotros mismos, sino en el poder de la gracia de nuestro eterno y todopoderoso Dios. Nos ubicamos en la diagonal 73G, número 78 y 64, en Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia.